My Hero Academia, o por su nombre en japonés Boku no Hero, es un anime de superhéroes bastante popular, el cual ha dado mucho de qué hablar últimamente, pues su temporada final acaba de terminar su emisión. Ya no queda más por ver, la historia ya terminó. Sin embargo, después de hacerme un enorme maratón de todo el anime para este video, quedé con un sabor de boca algo extraño, pues mirar 8 temporadas de seguido y ver ese final, mi mente solo pudo decir: ¿eso es todo? ¿De verdad? ¿Así termina todo? ¿No hay más? Es que sentí un gran vacío con ese final. No sentí que fuera satisfactorio y no fue directamente por su resolución o por sus personajes, eso es otro tema. Fue porque sentí que me contaron muy poco, casi nada. Sentí que me faltó más historia. Ok, tal vez pueda sonar algo raro que diga que sentí que me contaron muy poca historia en un anime de más de 100 capítulos y el cual el manga tiene más de 400, pero la verdad sentí que me contaron muy poco, o por lo menos no lo suficiente. Siento que me contaron muchas cosas por encima y eso me dejó un gran vacío como espectador, pues quería mirar mucho más. Pero aquí está lo curioso, y sé que a más de una persona le pasó y no solo a mí. Y es que durante el arco final muchos llegamos a sentir algunas peleas o tramas algo agotadoras, como si quisieras que acabara rápido, pero al mismo tiempo quisieras ver más a profundidad de estos conflictos. Y es que ese es un problema durante toda la obra, en donde te plantean varios conflictos pero no se profundiza en eso. Por ejemplo, en el arco de Q-Vigilante se nos presentó más a fondo a los héroes corruptos, con el personaje de Lady Naga, o la discriminación que sufren los mutantes, que eso no se exploró, solo se mencionó literalmente en el arco final. Solo se menciona y hay un pequeño conflicto, pero es demasiado rápido. Y ahí se queda, y eso es lo que me llevó al tema de este video. My Hero Academia daba para mucho más. My Hero Academia es de los universos más interesantes que hemos visto últimamente, pues su propuesta inicial era bastante llamativa. Un mundo donde el 80% de la población tiene poderes y ser un héroe es una profesión. Algo que hasta este entonces, el año que salió, no habíamos visto. Mezcla conceptos de superhéroes clásicos, pero adaptados en un mundo de superhéroes, cosas que son el día a día. Eso les dio un toque especial a la obra, pues en este universo no es raro tener poderes, lo raro es no tenerlos. Y pues como toda carrera tienes que estudiar y prepararte, eso lo hizo interesante. Una escuela en donde te preparas para ser un héroe. Fue un concepto que muchos llegamos a imaginar antes de que empezara, pero nadie se había atrevido a hacerlo realidad. Y creo que de ahí vino gran parte de su éxito. Y no es que My Hero Academia no tuviera clichés. De hecho, su historia principal es el típico cliché del héroe, en donde este es un chico normal con una vida normal hasta que recibe superpoderes y debe salvar el mundo. Y eso no es malo. Sin embargo, la historia se llega a estancar en ese cliché, cosa que la perjudica mucho, pues con un mundo tan atractivo como el que posee, se termina sintiendo algo incompleta. Así que para este análisis me gustaría recapitular algunas cosas que sentí incompletas o que no fueron desarrolladas de manera correcta. Aquí me gustaría aclarar de lo que digo es mi opinión y no pretendo decir que yo lo hubiera hecho mejor. Soy consciente que lo difícil que puede llegar a ser el mundo del anime y el manga, y las enormes cargas que trae. Este video es una simple opinión y no debería ser tomado como un ataque. Ahora sí, continuemos. Para este análisis vamos a hablar de varias cosas, pero principalmente las tramas, el desarrollo a través de la obra y su importancia, así que vamos a dividirlo en fragmentos. Tramas poco desarrolladas, tramas mal desarrolladas y el final. Cuando hablemos de tramas poco desarrolladas hablaremos de conceptos que se mencionaron pero que poco llegamos a ver, y para las mal desarrolladas hablaremos de las fallas que hay en estas y cómo se puede mejorar o introducirse a la obra. Tramas poco desarrolladas. Ok, para este punto hay muchas tramas que nunca pudimos ver, y aunque podría simplemente sacar una lista y ya, me gustaría hablarles del por qué eran importantes introducirlas a la historia. Empecemos hablando un poco de la obra. Premisa. Inicialmente se nos presenta el mundo de My Hero Academia como un mundo adaptado a las necesidades de los dones. Nadie tiene que ocultar sus poderes y como tal no existe eso de las identidades secretas. Ser héroes es una profesión igual a como ser ingeniero, abogado, y de hecho hay una sobresaturación de héroes en la sociedad, lo que provoca una competencia entre compañeros para así poder sobresalir y llevar el pan a la mesa. También se nos presenta a All Might,
el símbolo de la paz, el héroe más grande de todos, de todo el mundo, el cual es la base de la sociedad moderna. Es más un símbolo héroe, su imagen es la que se encarga de mantener a la sociedad unida. Es muy importante en la obra, pues él es el centro de esta. Casi todo gira en torno a él. Más adelante profundizaremos en eso, ya que pienso que se merece su propia sección. Continuemos. Tramas incompletas. Con esta simple premisa ya daba para muchas tramas interesantes, ya que en una sociedad que se rige a base de los dones, en donde si naces con un don genial, pues tu vida puede llegar a ser más fácil, pero si naces con un don pendejo o de plano sin dons, puedes llegar a sufrir menosprecios, discriminación, y aquí es donde entra la importancia de las tramas poco desarrolladas que vimos en el anime, pues estas tramas le dan más visibilidad a ese mundo complicado y corrupto de héroes. Otra cosa a destacar es que omitir estas tramas también afecta a los personajes, pues parece que están limitados a un contexto muy específico, cosa que limita su desarrollo. Eso lo podemos ver con personajes como Izuku u Ochako, los cuales se ven limitados por la trama. A continuación sacaré una pequeña lista de esas tramas y explicaré su importancia en la obra, tanto para la trama como para los personajes. Los dones y los trabajos con licencia. Este tal vez sea algo que pasa muy desapercibido en la serie, pero sí es algo que se menciona en la serie durante el arco del festival deportivo, cuando Ochako nos cuenta sus motivaciones. Se nos plantea de que puedes usar tu don para trabajar si sacas una licencia o algo similar. Eso quiere decir que si naces con un buen don que te permite trabajar sin mucho esfuerzo, pues entonces tienes la vida perfecta, cosa que crea una desigualdad social bastante grande. No tienes que ser un héroe para usar tu don si tienes una licencia, y tampoco tienes que tener el don más roto, solo uno que sea útil. Ahora que lo pienso, Twice pudo haber abierto casi cualquier negocio usando su don, pues no necesitaría contratar personal y solo necesitaría una pequeña inversión inicial. Yo digo que el negocio perfecto hubiera sido un restaurante, o cualquier negocio en masa, pero un restaurante hubiera quedado muy perfecto. Los matrimonios por dones. Este es uno de los conceptos más interesantes y turbios de la serie. Se nos menciona durante el arco del festival deportivo y es muy turbio. Y de hecho es algo que pasa en el mundo real, hay países donde los matrimonios arreglados son normales. Entonces de alguna manera es realista, entre comillas. Y pues en la sociedad de dones, los dones importan mucho. Se vuelve algo súper turbio. Ya lo vimos con la familia Todoroki, la cual tiene el premio a la familia más traumada de la serie. Pero a pesar de que el drama de la familia Todoroki es de los más desarrollados que tenemos en la serie, nunca se llega a profundizar en lo turbio que es realmente todo este negocio. Y en lo muy ilegal que es, pues prácticamente los padres entregan a sus hijos a cualquier persona acomodada, da igual quién sea, para así tener más hijos pero con dones más poderosos, o dones que puedan sacar algún tipo de ganancia. Y si lo pensamos bien, deben existir organizaciones clandestinas para esto. Puede ser rentable, y ya lo vimos con Eri, que sí se pueden fabricar objetos usando dones. Y si Endeavor, que era un héroe mínimamente decente y que tuvo un proceso de redención, planificó todo un plan macabro para tener un hijo que supere a All Might, ahora pensemos que hay una persona millonaria sin escrúpulos morales. Ok, a esto no supe muy bien cómo ponerle el título, pero sigamos. Organizaciones para ayudar a personas con dones conflictivos. Este es otro concepto que puede llegar a ser medio turbio, no tanto como el anterior, pero de hecho tiene su lado oscuro. Me explico. Primero, en el universo de My Hero Academia se nos llegó a mencionar brevemente que existen organizaciones públicas para ayudar a personas con dones, los cuales pueden ser peligrosos o conflictivos, como por ejemplo el de Toga. Y pues me dirás, dinosaurio, pero eso es lo que tiene de malo, es algo bueno. En el universo de My Hero Academia existen estos lugares para ayudar a personas con esta clase de dones, ¿no? Pues a ver, pensemos que los dones son una condición con la que naces y no puedes cambiar, o sea que aprendes a vivir con ella. Eso quiere decir que si tienes un don que te vuelva un chico o chica problemático en algún tipo de aspecto social, te conviertes en un problema para la sociedad. ¿Y qué se suele hacer en la vida real con esta clase de personas? Pues se les mete a un reformatorio, o a la cárcel, o a un psiquiátrico. Pero dinosaurio, eso tampoco es malo, esos lugares sirven para ayudar a las personas y que no causen problemas, son algo bueno para la sociedad. Pues sí, pero ahí es donde voy. En la sociedad existen ciertos estándares sociales a seguir, y la sociedad de My Hero Academia no es diferente.
Y pues el problema de los estándares sociales es que pueden llegar a excluir a personas que no encajen e incluso catalogarlas como enfermos que deben ser curados. Eso es algo que también vemos en la vida real, como en ciertas discapacidades, ya sean físicas o mentales, en donde se tachan de enfermedades o personas que deben ser erradicadas. Y pues por lo general los tratamientos parecen más torturas que otra cosa. Ahora aplica esto a un mundo de superhéroes y dones. Esto se llegó a mencionar más o menos en la serie. Nunca fueron muy específicos, pero al final se nos menciona que Uraraka está ayudando a mejorar ese sistema, ya que antes era algo abusivo. Eso es algo que lo desarrollan súper mal en el anime, pero sabemos que existe. Entonces planteate que en un mundo tan roto como el de My Hero Academia, en donde todo gira en torno a los dones, ¿qué clase de tratamientos usarán? Eso nunca se mencionó, pero si suponemos que se parece a la vida real, podemos imaginar que los tratamientos están muy relacionados con la percepción social de esta clase de dones, y que más que ayudar a las personas a vivir con ellos sin lastimar a alguien, parecen que los tratan como erradicar con virus, como un lado cerebro más que otra cosa. Piensen en la naranja mecánica. Eso se supone que lo vimos en el caso de Toga, pero la verdad, donde su psicóloga le decía que tenía que fingir ser normal, cosa que está medio raro, y pues, pero tampoco podemos juzgar mucho eso porque no se nos presentó mucho contexto sobre eso, o sea, eso solo vimos en el arco final. En el caso de Toga, pues ella nació con un don que le daba un impulso de beber sangre. Perfectamente pudo haber pasado por un tratamiento invasivo que la dejó medio loca, pero como les dije, la serie se desarrolló muy mal y de manera bastante acelerada. La discriminación que sufren las personas con dones mutantes. Esta fue una trama que salió de la nada. No se nos había mencionado de la nada hasta el arco final. Nada es nada. Y es que se nos plantea que en los pueblos y en otros lugares más remotos, los mutantes reciben discriminación por su apariencia física, y que son vistos como sangre sucia y pecadores del diablo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pues en este conflicto veríamos lo equivalente al racismo en la vida real, y pues es algo que no se explicó nada, solo vimos la historia de Shoji y la despiden, dos mutantes los cuales vivieron lo mismo pero tomaron caminos diferentes. Pero en la obra no se siente tanto esto, pues solo se menciona, hay una pequeña batalla moral y ahí acaba todo. Y es una completa lástima, pues esto da para mucho más y pues da para un arco entero, pues aquí veríamos el lado más irracional de la sociedad, en los que los puntos anteriores había un objetivo, ya sea monetario o social, pero en este conflicto no hay nada más que prejuicios e ignorancia, pues no hay motivo para odiar a los mutantes realmente. Y pues se supone que existe un resentimiento social colectivo en los mutantes, sin embargo, no conectamos casi nada con esto porque no vimos casi nada del conflicto, no vimos otras situaciones o circunstancias, o incluso daba para un arco entero. La verdad es que estaba interesante. La corrupción y los asesinatos cometidos por la Comisión de Héroes. Ok, ahora sí vamos con el platillo fuerte. La corrupción por parte de los héroes, algo bastante interesante, pues se supone que los héroes son buenos. Sin embargo, cometen actos bastante cuestionables. Pero dinosaurio, eso es algo necesario para mantener la paz. Necesitas a alguien que haga el trabajo sucio. Es por el bien común. Sí, tal vez inicialmente podamos pensar que, bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. En el anime se nos presentó a Lady Naga, una heroína la cual era la encargada de hacer estos trabajos. Sin embargo, se nos menciona que esta no solo asesina villanos, sino a cualquier persona que pusiera en riesgo la reputación colectiva de los héroes. Y en un mundo de héroes la reputación vale más que cualquier acción heroica. Los héroes son más estrellas de la TV que otra cosa. Pues en la misma serie se nos menciona que hay una competencia por sobresalir. Hay una sobresaturación de héroes. Esa sobresaturación provoca el nacimiento de Stein, un villano el cual asesina falsos héroes. Pero es que aquí está lo curioso, la comisión también asesinaba a héroes falsos y corruptos. Y todo esto lo hacía bajo la mesa. Y no solo los héroes, sino también a personas que pudieran poner en riesgo la reputación de la comisión. Pues si los héroes daban una falsa sensación de seguridad, pues son símbolos de seguridad. Pues los héroes daban una falsa sensación de seguridad, pues son símbolos de seguridad, de autoridad. Sin embargo, por detrás hay una organización bastante cuestionable.
Y pues ese fue otro tema que se trató por encima. Sí, ya sé, tenemos el arco de Lady Naga y otras cositas por ahí para conectar con este concepto. Pero solo tenemos su lado de la historia. Tanto Hawks como Lady Naga son héroes que cometían delitos sin recibir consecuencia alguna. Y lo que sabemos de ellos. Pero no tenemos nada más. No se profundiza en esto. Cosa que es un completo error, pues parte de la trama del arco de Deku fuera de la UA tenía que ver con la corrupción de los héroes y de cómo las personas perdían la confianza después de la verdad. Sin embargo, no vimos más de esto. Después de lo de Naga, del tema se deja de lado y medio se toca después, pero no como tal vez pudo haber sido. Una buena manera de mostrarlo hubiera sido tener un héroe corrupto y que Deku tenga que enfrentarlo directamente. Eso sería una buena manera de mostrarnos a los espectadores la realidad de los héroes. Y no me refiero a los personajes secundarios que se nos mostró, yo me refiero a un villano de verdad, a un conflicto directo con el protagonista, y no a un random por ahí. Y es que este tema hay un pequeño debate de qué sería lo correcto. Hacer el trabajo sucio por detrás de la mesa, decir la verdad sobre que no todo es color de rosa. Pues pensemos que mientras que a los delincuentes normales reciben la cárcel, a las personas héroes que pongan en riesgo la reputación de la organización de héroes, pues se les va a mandar con Diosito. Bueno, estas son las tramas poco desarrolladas que a mi parecer eran las más importantes, ya que directamente tenían que ver con el desarrollo de algún personaje. Sin embargo, si se me olvida de alguna otra, no olvides comentarlo. Tramas mal desarrolladas. Bueno, después de repasar las tramas poco desarrolladas, hablemos de las tramas mal desarrolladas. Para este punto analizaremos más que todo a los personajes, ya que ellos son los más afectados por estas. Si no lo notaron o no, la mayoría de las tramas poco desarrolladas que mencioné tienen que ver de alguna manera con un personaje. Para esto hay que hablar que el autor le tuvo miedo a salirse del molde, pues el problema de las tramas no es que sean malas, pero su desarrollo se siente incompleto. Esto es algo que podemos notar en los personajes, pues los personajes más importantes son los que más se sienten limitados de todos. Y es que los personajes no están mal, pero se ven limitados por la trama. Hay algo muy curioso que pasa cuando un personaje es popular, y es que se le suele flanderizar mucho. Esto pasa ya que si el personaje cambia, su popularidad corre peligro. Y pues para ningún autor eso es bueno. Creo que ese es el motivo por el que la obra se siente muy incompleta, pues podemos notar que la fórmula de cada temporada se va a hacer un arco escolar y el otro en donde hay villanos. Esto pasa por 5 temporadas y no es hasta las 6 que se cambia. Y pues eso no es malo como tal, pero limita un poco la trama, pues siempre vemos más de lo mismo. Una prueba académica de héroes y a la liga de villanos. Y así durante toda la serie. Y pues eso es un error, pues cómo vas a limitar tanto tu trama después de crear uno de los universos con más potencial narrativo de todos, en donde tienes mucho para contar. Y pues como dije antes, al limitar la trama se limitan a los personajes, pues siempre los vemos en los mismos contextos, mismas metas, mismos villanos, cosa que hace difícil desarrollarlos a un 100%. De hecho, uno de los mejores arcos de la serie fue el de Overhaul, en donde salen más del molde. Vemos nuevos villanos, nuevas metas, vemos nuevos personajes, los cuales junto a los protagonistas tienen su desarrollo y evolución, cosa que durante un tiempo lo convirtió en el mejor arco de toda la serie. Pero no se volvió a repetir algo así. ¿Por qué? La verdad, mi idea del arco fue de los más memorables, tanto por su animación como por su historia. Y la verdad no le veo el sentido que no lo hayan repetido algo similar en otros arcos. Ver a los personajes en distintos contextos nos ayuda a empatizar mejor con ellos sin la necesidad de saber su historia. Creo que para que me entienda mejor, un buen ejemplo de esto sería el tío Stan de Gravity Falls o Saul Goodman de Breaking Bad. Y es que antes de conocer sus pasados trágicos ya los amábamos como audiencia, ya que siempre los vivíamos en distintas circunstancias, actuando de maneras muy variadas sin dejar de lado su personalidad. Y ahí es donde relucían, salían a la luz lo mejor de ellos y eso es lo que hacía que se volvieran tan amados. Parece algo que un padre responsable no querría que hicieran. ¡Qué bueno que soy su tío! ¡Vénganme, niños! ¡Vénganme! Con el caso de My Hero Academia tenemos diseños épicos y llamativos, pero poco tiempo en pantalla, lo que es igual a poco desarrollo. Le faltó variedad a los arcos, y sí, sé que en los animes shonen por lo general se trabaja así,
con un grupo de villanos principales que aparecen constantemente y donde el final boss los madrea a todos en un super arcazo final, que es bastante largo. Y eso me parece genial, de hecho me parece que le da al anime un toque especial que no tienen las series occidentales. Pero eso fue algo que le faltó a los personajes, más variedad de circunstancias y conflictos. My Hero Academia tenía muchos personajes por desarrollar, muchas historias por contar. Tener arcos más variados y más cortos hubiera sido lo ideal para desarrollar y ampliar el universo sin la necesidad de hacer un super arco con todos los conflictos. Creo que el personaje con mejor desarrollo en ese sentido fue Todoroki y todo su arco de personaje. Y es que te lo iban planteando poco a poco y con pequeños diálogos y circunstancias. No era tanto el centro de atención, y cuando lo era, tenía su momento. Desde el arco del festival deportivo ya se nos había planteado su conflicto, y conforme avanzó la serie pudimos ver más de esto sin la necesidad de que fuera la trama central de la obra. Y aunque creo que hubo cosas que se podían mejorar, fue la trama más completa que tuvimos con respecto a un personaje, y ni siquiera era el protagonista. Eso le faltó a los demás personajes secundarios, ver más de ellos en contextos diferentes que nos permita empatizar con ellos. Esto es algo que no solo pasa con el grupo principal de héroes, sino que con el de villanos también. En el caso de los villanos pasa algo curioso, y es que el autor te los pinta como víctimas del sistema y de una sociedad rota. Y hasta cierto punto es así, pero la manera en la que te lo muestran no se siente orgánica. Cuentan de la nada en algunos casos, como en el Spinner y los mutantes, o Toga y su pasado que no se siente tan orgánico, como por ejemplo la trama de los Todoroki y Dabi, ya que te lo dicen de un momento muy puntual. Lo peor es que como fue el arco final no vemos más de esto, ni sabemos cómo se solucionan los problemas, solo te ponen un time skip y ya, la sociedad es mejor. Pero en My Hero Academia se limita el potencial de la obra, ya que no se trabaja más contextos, y eso no estaría mal en otras obras. Pero en el mundo de My Hero Academia sí importa, ya que parte del conflicto y las tramas vienen del trasfondo social, de una sociedad rota. Pero este se limita a no ser mostrada de manera orgánica, pues como vimos antes solo se menciona puntualmente, el resto de la obra se olvida. Principalmente porque fue en el arco final, y pues ya la obra iba a acabar. Otro punto ahí. ¿Cómo vas a plantear todos estos conflictos en el arco final y no antes? No se siente tan orgánico, se siente demasiado rápido y de la nada. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Por qué las tramas no se desarrollan de manera tan orgánica? Dentro del fandom de My Hero Academia podemos notar un fenómeno bastante interesante, pues el fandom está dividido en dos. Primero están las personas que piensan que la obra es súper profunda y explícita y que sus personajes son tridimensionales y profundos. Y que si no entendiste algo fue porque no sabes leer, no entendiste la obra y bla 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 bla. Y luego está la otra mitad que dice que la obra es una completa basura y que es horrible en todo aspecto narrativo. Y que sus personajes son planos, horribles y que Horikoshi no sabe escribir. Que el público esté tan dividido nos hace darnos cuenta de que de alguna manera sí hubo un problema al momento de escribir la historia. Pero entonces, ¿cuál fue ese problema? En mi opinión, como dije antes, creo que el problema de la obra fue que le faltó mucho contexto. Y no tanto que sea aburrida o mala, simplemente le faltó historia. En el mundo de la escritura y lo audiovisual hay un concepto que es muy importante al momento de contar una historia, y es el cómo la cuentas. Hay 1000 maneras diferentes de contar una misma historia, pero no todas van a ser igual de efectivas al momento de transmitir un mensaje. En el caso particular de My Hero Academia, el cual es un manga shonen y por ende su mensaje suele ser motivacional, My Hero Academia no fue la excepción. Sin embargo, la popularidad le jugó mucho en contra aquí. Cuando un producto es popular suele hacerse todo lo posible para que no la pierda. Y si eso implica flanderizar la trama de los personajes, pues se hace. Y es que claro, ¿por qué cambiar lo que ya funciona? Y es que cuando el manga estaba en emisión pudimos notar la gran influencia del público en las tramas o por lo menos en algunas decisiones. Creo que el caso más evidente fue la muerte de Bakugo, la cual tuvieron que dar un paso atrás ya que una gran parte de la audiencia no le gustó para nada y dejaron de leer el manga en forma de protesta, lo que provocó que lo revivieran. Nos hizo darnos cuenta que realmente el autor
sí estaba algo presionado al momento de escribir y de lo que podía pasar con el escribir y dibujar manga semanal no es nada fácil, y que se sabe que el autor estaba sufriendo algunos problemillas de salud durante la escritura del arco final, lo que se me hace preguntarme cómo hubiera sido el arco final del manga si el autor hubiera tenido más tiempo de pensar y trabajar con más calma, y si Bakugo y otros personajes se habrían ido con Diosito. Y siento que eso limitó mucho el desarrollo de las tramas. El hecho de que el autor no pudiera experimentar con los personajes y las tramas los limitó mucho, pues muchas cosas quedaron al aire o tenían un desarrollo medio raro. Otra cosa fue que el autor metió muchas de estas tramas ya para el arco final, lo que limitó en el desarrollo de estas a unas cuantas peleas y diálogos. Y hablando de finales, el de My Hero Academia destacó por ser muy polémico. Eso al momento de salir su último capítulo. Ya después de un capítulo extra y el paso del tiempo se fue calmando la cosa. Actualmente ya la gente ya lo ve con más aprecio, pero no podemos negar que en su momento la mayoría del público quedó insatisfecho. Aunque el caso de Bakugo fue el más evidente, en cuanto al peso narrativo, nos preguntamos, ¿qué tanto se limitó el autor al momento de escribir y desarrollar su historia por miedo al perder su audiencia? La historia se siente incompleta, por ende su final, también lo que me lleva al último punto de este video. El final. El final de My Hero Academia fue muy polémico, como todo final de anime existente. Cuando salió su capítulo final, las burlas y las quejas no tardaron en llegar. Pues, ¿qué carajos fue eso? Fue tan polémico que el autor tuvo que sacar una continuación para calmar al público y que no quemaran su casa, y a él con una hoguera. Y que creo que nadie lo esperaba. Durante toda la obra se nos dijo que esta era la historia de cómo Deku se convertía en el más grande héroe de todos, en el número 1, en el siguiente símbolo de la paz. Pero creo que nadie se lo pintó como un profesor de escuela sin don. Nadie. De verdad, nadie se lo imaginaba así. Puntos para el autor por originalidad, pues nos sorprendió a todos. Pero eso no quita que ese final tan extraño. Pues, ¿por qué? Exactamente, ¿por qué terminar la historia así? Después de analizarlo un poco lo pensé y el final de hecho es interesante. Nos dio un planteamiento interesante, pero me sigue pareciendo incompleto. Tal vez no me entiendas muy bien cuando digo que el final me pareció interesante, entonces déjame explicártelo mejor. Para explicarme mejor tenemos que hablar de un personaje bastante importante en el anime, y el cual reservé para el final. All Might. Para este punto hablaremos de All Might y su trasfondo como símbolo de la paz. All Might era el héroe definitivo y perfecto. Era poderoso, humilde y con un gran sentido de la justicia. Era el símbolo perfecto. Un símbolo es algo que representa o expresa una idea, concepto o significado más profundo. All Might era más que el arqueotipo de héroe perfecto. Él iba más allá de eso, él era la base de toda la sesión de My Hero Academia. Solo bastó que se retirara para que toda la sociedad temblara de miedo. Su importancia va más allá de ser simplemente el maestro protagonista. Él es el centro de la obra. Otra cosa importante a destacar es que All Might nació para ser el símbolo de la paz, pues a diferencia de otros héroes, su objetivo no era ser poderoso o popular, su objetivo era crear un mundo sin miedo, un mundo libre. Y para eso necesitaba el poder y la fama. Se podría decir que el poder fue el resultado de su voluntad, pues antes de All Might ningún otro portador del One for All había logrado tanto. Darle batalla a All for One, e incluso llegó a vencerlo y así creó una sociedad sin miedo. Pero aquí está lo interesante. All Might ayudó a crear una sociedad rota. Y es que All Might estaba limitado a ser un símbolo, una imagen y nada más. All Might se encarga de dispersar el miedo que hay en la sociedad. Sin embargo, los problemas aún seguían ahí. La sociedad que All Might creó tenía un corazón frágil. Solo bastaba una crisis para que todos se volvieran unos salvajes sin esperanza. El símbolo de la paz se volvió de manera paradójica una manera de ocultar bajo la alfombra los problemas de la sociedad. Pues la lógica era esta: mientras All Might exista, todo estará bien porque él está allí. Eso hacía que todos los problemas sociales pasaran a un segundo plano, pues existía una falsa sensación de seguridad y que solo bastó su retiro para que todo saliera a la luz. Después de quedar herido de gravedad en su enfrentamiento con All for One, All Might decidió buscar un sucesor, alguien que pudiera mantener su legado como símbolo de la paz, mantener la ilusión de un mundo perfecto, con un héroe perfecto. La imagen de All Might mantenía la paz en la sociedad, pero al mismo tiempo la dejaba en una gran ignorancia.
De hecho, es algo que podemos notar con el personaje Deku. Él es un gran reflejo de esta ignorancia. Él ni siquiera es consciente de los problemas que se ven en el día a día de la sociedad. Solo mira lo que hay en la internet o en la televisión, la cual constantemente habla de los héroes, sobre todo de All Might salvando el día, y más allá de eso no ve nada más. Y así hay miles de personas en la obra. Por eso, destruir a All Might es tan importante para los villanos, pues ese es el símbolo de todo lo bueno del mundo. Y de hecho, en su enfrentamiento con All For One, a pesar de quedar expuesto y ser capaz y haber quedado todo hecho mierda, fue capaz de transmitir un mensaje de esperanza, de victoria y de que todo estaría bien al final. All Might ayudó a crear una sociedad rota, pero no fue su intención ni su culpa como tal. Fue más bien un daño colateral de ser un símbolo tan grande, de una imagen tan imponente. Pues All Might llevó a los héroes a un estándar muy alto. Los héroes cargan el peso del mundo. Por eso cuando los héroes número 1 y número 2 quedan expuestos ante el mundo, toda la sociedad se derrumba y se vuelven unos salvajes. Nadie pudo llenar los zapatos que dejó All Might, ni siquiera Deku, su sucesor. Y aquí está lo que considero verdaderamente interesante del final de la obra. La caída del símbolo de la paz. Al final de la obra como tal ya no hay un símbolo de la paz, o por lo menos uno a la altura de All Might. Sin embargo, después de pensarlo un poco, me di cuenta que eso era genial. Quitar el concepto del símbolo de la paz me pareció que fue lo mejor del final de la obra, ya que como dije antes, la imagen de All Might creó una sociedad frágil. Pero si la responsabilidad del símbolo de la paz ya no es de una sola persona, sino de héroes más preparados, la responsabilidad se divide y deja de ser tan frágil, pues los problemas son más visibles, por ende más tratables. Es una sociedad con más miedo, pero menos frágil. De hecho, al final de la obra vemos a personajes como Shoji o Uraraka hacer más conciencia social, a sacar los problemas debajo de la alfombra, lo que es una verdadera ayuda a las problemáticas sociales de My Hero Academia, a cambiar la sociedad, a ser un héroe para la sociedad. Pues sin All Might la gente es más consciente de su entorno, ya no viven en una burbuja de seguridad. De hecho, que Deku se quede como maestro tampoco se me hace malo. Los profesores son las principales guías que tenemos en nuestra infancia y los que muchas veces nos llegan a abrir la mente al mundo. Prácticamente es cambiar el mundo una cabeza a la vez, que es algo que es muy infravalorado, pero que creo que incluso eso ya es lo que haría un verdadero héroe. Pero, sin embargo, no me gustó para nada cómo se desarrolló esto. De hecho, me pareció horrible. O sea, primero te venden una cosa. La idea de que Deku será el hombre más poderoso de todos y el nuevo símbolo de la paz. Luego vi el final y me decepcionó. Luego empecé a hacer el guión de este video y me hice un maratón de la serie. Lo vi y de hecho me pareció bueno. Pero luego me di cuenta que el desarrollo fue horrible y la razón por la que me pareció final fue porque tuve que hacer este video. Las ideas que tuvo Horikoshi eran muy buenas, pero al mismo tiempo las limitó al no darles el suficiente tiempo en pantalla a estas, y que para el final hay algunas cosas sin sentido o por lo menos que se ven mal. Un ejemplo claro de esto es por qué Deku deja de ser un héroe. No tiene sentido. ¿Por qué Deku deja de ser un héroe por no tener un don? Realmente es un sinsentido en la serie. Si hay héroes con dones absurdos que entregan sus cuerpos y usan aparatos de apoyo para ser héroes, porque una persona sin don no podría hacer lo mismo. Sería más difícil, pero no imposible, y no podría ser tan poderoso, pero podría salvar vidas humanas, que se supone que era el objetivo. ¿Por qué quedarse 8 años así? Y si no era por simple gusto a ser educador, porque apenas le dieron la oportunidad, lo tomó. Y si era por alguna ley, pues podían darle algún tipo de inmunidad al sujeto que salvó a todo el planeta de un loco que quería deteriorarlo con su don a todo el mundo. Aparte, en Vigilantes aparece un héroe clandestino sin don, o sea que sí era posible, solo necesitaba algo de entrenamiento y algo más de apoyo. Ya no era necesario esperar 8 años. Te compro el hecho de que el traje tarda 8 años en hacerse, eso te lo compro por completo. Pero aún así pudo haber trabajado de héroe mientras le hacían el traje. Aparte que Deku al inicio de la obra estaba dispuesto a intentar ser un héroe incluso sin don. Eso antes del incidente del villano de barro, que medio lo desanimó, pero estaba dispuesto a intentarlo. Entonces, ¿por qué su versión final de la obra se quedó quieto? Deku sí quería ser un héroe y lo dejó por no tener don. Esto a pesar de pasar por un montón de adversidades
los cuales lo hicieron madurar y ganar experiencia. Tenía todo para seguir siendo un héroe, tenía el entrenamiento físico y mental y una escuela con recursos tecnológicos bastante avanzados. Y ahí es que me di cuenta que la manera en la que se ejecutó fue horrible. El concepto final está bien, te lo compro, pero la ejecución se siente rara, no se siente orgánica, eso ya lo expliqué, y carece de un sentido en el mundo en muchos aspectos. El meter tantos conceptos al final hizo que no se sintiera orgánico. Por 5 temporadas se nos vendió la idea de que Deku sería el siguiente All Might. Para las últimas 3 que se metió al resto de tramas. Pero es por eso se siente tan raro. Si se nos hubiera planteado estas tramas desde el inicio de la obra, o por lo menos en la mitad, se sentiría más orgánico. El gran problema de My Hero Academia fue que le faltó mucho contexto. Nos faltó mucho por ver, muchas cosas de las que son bastante criticables del arco final se hubieran arreglado con algo más de contexto y desarrollo. Bueno, ya llegamos al final de este video. Tuve que cambiar varias veces el guión porque no me sentía bien con el resultado. De hecho, creo que me faltaron muchas cosas por hablar. De hecho, siento que no hablé casi nada. Y es que a mí me encanta My Hero Academia. Realmente la disfruté. Pero siento que me dejo debiendo algo. Y es de esas cosas que te gustan tanto que solo quieres ver más. Tal vez fue mi error como espectador esperar tanto. Pero de todas maneras, ya en sí la disfruté. No voy a mentir, la disfruté. Bueno, con esto ya llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado y si les gustó no olviden suscribirse y comentar. Si les gustaría que hablara más de este anime, comentar, o si quieres que hable de alguna película, serie, animada, lo que sea, en este canal hablamos un poco de todo. Ya con eso me despido, chao.